Sin distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura con el sello de la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Entramos ahora en el espacio reservado a filología. En este programa vamos a tratar de humanidades digitales. No es sencillo definir este concepto, aunque podemos aproximarnos si decimos que es una interrelación entre tecnología y humanidades. Comunicación digital y pensamiento humanista, una excelente combinación que sirve como base entre nuestros invitados especialistas que trabajan en esa dirección, humanidades digitales. En Sin Distancias, el programa dedicado a filología trata hoy de humanidades digitales. En el estudio me acompañan Elena González Blanco. ¿Qué tal, Elena? Un saludo. Hola, un saludo, ¿qué tal? Y bienvenida por acercarte a este espacio, porque bueno, es la primera ocasión y espero que no sea la última. Yo Elena. también. Elena González Blanco, que es quien propuso este programa, es profesora del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura aquí en la UNED, en nuestra universidad. Ella ha hecho líneas de investigación dedicadas a la poesía y métrica medieval, romance y a las humanidades digitales. Es la secretaria de la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas, es así, por decirlo de manera resumida, Elena. Y has traído como invitados, han accedido a venir a este espacio, dos profesores. Comienzo con Nuria Rodríguez. ¿Qué tal, profesora Rodríguez? Hola, ¿qué tal? Un saludo y gracias por acceder a este espacio. Al contrario, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Nuria Rodríguez es directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Sí, efectivamente. Y la línea de investigación se enmarca en el contexto de los estudios digitales sobre la cultura artística. Es vicepresidenta de la Sociedad Internacional Humanidades Digitales Hispánicas, ¿verdad? Sí. Pues entonces, sobre estos cimientos, yo creo que tenemos aquí un tema interesante para tratar. Y otro profesor invitado es Domenico Firmonte. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Bene, grazie. Es ricercatore, no sé si lo digo bien. Sí, perfecto. En Sociología de los Procesos Culturales en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Roma III. Perfecto, eso es. Bueno, pues es un espacio, Elena, interdisciplinar, de los que a mí me gustan, porque un tema se puede ver desde distintas perspectivas, ¿verdad? Y este, como es el que has propuesto, que es Humanidades Digitales, la primera pregunta, pues no sé si es un tanto obvia, pero para comenzar, como las buenas obras desde el principio y desde el cimiento, yo creo que habría que aclarar un poco, así en modo general, qué son las humanidades digitales, ¿te parece? Me parece perfecto porque además, bueno, pues yo creo que es la primera pregunta controvertida que todo el mundo se plantea cada vez que surge un debate en torno a las humanidades digitales. Verdaderamente, si alguien tuviera la respuesta, estaríamos encantados de que eso se pusiera por escrito porque, bueno, pues hay un debate bastante amplio en torno a qué son realmente lo que todo el mundo llama humanidades digitales y cada uno entiende de diversa forma. Lo que yo creo que podría resumir un poco la idea de este concepto es que es un área interdisciplinar en la que, bueno, pues las tecnologías y las humanidades borran sus barreras y conviven y se forman equipos que trabajan en ambos campos con métodos interdisciplinares y con resultados novedosos que, bueno, pues contribuyen al avance de la cultura y del conocimiento actual que está ahora mismo pues en tiempos de transformación gracias a las tecnologías. La verdad que es un avance tremendo, yo creo, en las tecnologías, en la ayuda, en todas las ciencias, pero imagino, parece que siempre se hace como una barrera, hablar de tecnología y de humanidades como si hubiera una distancia, una brecha insalvable. Yo creo que es absoluto, ¿no? Eso no hay ningún problema, al contrario, yo creo que se puede beneficiar las humanidades de esa tecnología, ¿no es cierto? Sí, efectivamente eso es así, pero además también la relación es biyectiva, es decir, no solamente las humanidades se pueden beneficiar de los desarrollos tecnológicos, de las nuevas modalidades de la comunicación digital, sino que además también el desarrollo tecnológico se puede beneficiar del pensamiento humanista, ¿no? Si nos lo recordamos, el humanismo no es otra cosa que poner al hombre en el centro del mundo y en el centro del pensamiento, y de alguna manera las humanidades digitales, si bien por una parte se benefician de ese desarrollo tecnológico para mirar el mundo de otra manera y para construir interpretaciones del mundo de otro modo, también permiten una mirada más humana sobre el desarrollo tecnológico en el que nuevamente el individuo aparece como el centro de lo que estamos haciendo y hacia el horizonte último hacia el que avanzamos. Quería conectarme a lo que tú decías antes, ¿no? Entre esta separación entre las humanidades y las tecnologías, ¿no? En realidad, muy pocos saben que en la historia de la informática, de la misma informática,
hay un señor que es el padre también de las humanidades digitales, que es un padre jesuita, que en el 1949 se fue a Estados Unidos porque tenía esa idea un poco loca de poner todo San Tomás en el ordenador. Bueno, en las calculadoras. En esa época no existían los ordenadores de hoy. Pues necesitabas una habitación, una oficina grande de 100 metros cuadrados, ¿no? Entonces él se fue a Estados Unidos y a hablar con el jefe de IBM de entonces, y en ese momento, en el 1949, empieza la historia del tratamiento del lenguaje natural, tratamiento informático, entonces, de la información, de los textos, porque antes en la informática esa idea no existía. Entonces, al corazón de la informática, porque ahora lo que se llama la lingüística computacional procede de ese hombre que empezó con la idea de poner un gran padre de la Iglesia dentro sus obras dentro del ordenador, ¿no? Y porque quería hacer concordancias, sacar información. Entonces es muy importante saber que la historia que normalmente conocemos no es cierta. Cuando se estudia la historia de este campo interdisciplinar, nos damos cuenta que en realidad la misma informática es muy híbrida y hay muchas humanidades dentro de la informática. Ya que procedéis de campos diferentes y siendo un concepto tan amplio, lo de humanidades digitales, imagino que a cada uno de los que estáis aquí presentes en esta mesa, en esta charla, os afecta de forma diferente. ¿Podríais explicarnos cada uno a qué os dedicáis cada uno cuando trabajáis en humanidades digitales? Empecé como filólogo, literatura italiana, luego mi primera docencia fue en lingüística general y luego me pasé a ciencias políticas, porque ahora lo que trato son problemas, digamos, sociales y éticos de la informática, y geopolíticos también. Entonces me ocupo un poco de lo que son los temas de la geopolítica, por ejemplo, de las redes sociales, pero también conservo, digamos, el interés para la edición digital, que es algo que yo tengo un curso en la Universidad de Roma III sobre edición digital. Eso será interesante además, ¿no? Hoy en día yo creo que, incluso las revistas de aquí ya, en la UNED, prácticamente todas las revistas de las facultades están en digital. El papel está desapareciendo, está claro. Nuria Rodríguez, profesora Rodríguez, cuéntenos su experiencia en su campo. Pues mi experiencia en el campo de las humanidades digitales se remonta muy atrás en el tiempo. Y claro, siempre ha estado condicionada por mi formación, que es la historia del arte, y por tanto a mí lo que me ha interesado siempre es de qué modo el desarrollo tecnológico y el medio digital afecta a los procesos de recepción y de comprensión de la cultura artística, teniendo en cuenta que además el ámbito de la cultura artística es uno de los que más presencia tiene en el medio digital, por una parte por los propios museos, que es un medio natural de comunicación actualmente de los museos, y luego también porque el público, es decir, los usuarios, los ciudadanos, tienen la capacidad de poner y publicar sus propios contenidos dentro del medio digital, y en esa publicación de sus propios contenidos ellos hacen una reinterpretación subjetiva y personal de esa herencia cultural que todos tenemos y que ahora está accesible tanto para entenderla, comprenderla y verla, como también para resemantizarla, reinterpretarla desde puntos de vista subjetivos, personales, territoriales. Entonces es una cuestión que me interesa muchísimo, es decir, de qué manera el nuevo contexto cultural en el que nos movemos afecta a esos procesos de recepción y de comprensión, pero también me interesa, y es una de las cuestiones que yo analizo con mi grupo, es decir, de qué modo el desarrollo tecnológico nos permite estudiar la historia del arte de una manera distinta a la que tradicionalmente hemos llevado a cabo hasta ahora. ¿Por qué? Porque tenemos ahora un conjunto de metodologías nuevas que nos permiten desarrollar nuevos modelos interpretativos sobre el devenir de lo artístico, pues a lo largo de los siglos. Elena González Blanco, ¿cómo se combina poesía medieval y medios digitales? Pues sí, aunque parezca mentira, es posible. Bien, mi acercamiento a este campo obviamente se realiza desde el punto de vista de la filología. Concretamente yo dirijo un proyecto que se llama REMEDCA, Repertorio Métrico Digital de la Métrica Medieval Castellana, que busca precisamente eso, enlazar pues la investigación más tradicional en métrica medieval, porque yo soy de formación filóloga hispánica y clásica, entonces pues siempre he trabajado en orígenes de la lengua, estudios de lengua romance, pero aquí nos damos cuenta de que efectivamente se trata de un campo que está muy descuidado desde el punto de vista tecnológico y sobre todo en lo que se refiere a literatura española. Hay aún pocas herramientas para explorar una serie de recursos y de textos que tenemos ahí y que si se sistematizan, se convierten en bases de datos y se vuelcan en Internet, pues pueden hacer muchísimo avanzar la investigación.
Entonces, bueno, concretamente hablando de lo que concierne a la disciplina filológica, hay fundamentalmente el campo estrella es la edición de textos, como bueno, pues como ya habéis venido comentando. El cambio de formato del papel al formato digital, bueno, pues ha supuesto una revolución que ya se ha comparado, incluso se habla de superar la imprenta de Gutenberg, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues todavía creo que nos queda muchísimo por avanzar en ese sentido, porque ya no solamente es poner el texto en pantalla para que alcance difusión, o sea que estaríamos hablando un poco del entorno casi de la web 1.0, de, bueno, pues el texto está ahí y lo podemos usar, pero hay un aspecto muy interesante que aún está en explotación, que es el propio desarrollo del texto, o sea, el considerar el texto como un objeto vivo con el que se puede interactuar, que también cambia un poco el propio concepto del lector, o sea, el lector pasa de ser un lector pasivo a decidir, a elegir qué quiere leer, qué quiere buscar y a poder hablar con el texto de una forma distinta gracias a las posibilidades que el soporte electrónico ofrece o podría ofrecer, porque ya digo, o sea, hay cosas, por ejemplo, que el formato PDF ahora mismo pues no ofrece, pero que otros formatos y otro tipo de soportes sí que podrían hacer aún. Entonces, bueno, pues estamos en un entorno que es muy cambiante y que todavía tiene muchos desarrollos posibles. Por otra parte, también está el asunto de las bases de datos y el tema de presentación de proyectos en Internet. Pues, por ejemplo, la búsqueda bibliográfica, el acceso a la información se ha convertido en muy sencillo de unos años a esta parte y no estamos hablando de hace tanto tiempo. La sistematización, el análisis de contenidos y también la propia interoperabilidad entre distintos proyectos de investigación o proyectos docentes, pues ahora mismo lo tenemos a un clic y hace 5 o 10 años pues era imposible. Y luego pues todo el acceso a la información y a las bibliotecas y los archivos digitales, al igual que comentaba Nuria con los museos, pues está convirtiendo este campo en un terreno de constante renovación en la que todo está enlazado y que se aspira a atender modelos de bibliotecas universales como europeana, ¿no? Entonces... Quiero dar un paso más. ¿Qué aplicaciones tienen las humanidades digitales en la vida real? Ya pasando a lo concreto. ¿Quién toma la palabra? No, bueno, no sé, pues lo que es evidente que es el conocimiento hoy. Es ya como el conocimiento hoy es el acceso al conocimiento es digital. Es decir, el futuro del conocimiento es digital. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad del conocimiento es digital. Entonces, no podemos dejar todo esto a los ingenieros, bueno, con todo el respeto a los ingenieros, nosotros trabajamos todos con informáticos e ingenieros, pero la definición de lo que es el conocimiento, lo que se puede, por ejemplo, encontrar, ¿no?, buscando en la red, los formatos, las herramientas de búsqueda, todo esto se necesitan humanistas. Y entonces la vida real de un señor que utiliza, por ejemplo, un móvil y quiere buscar una información, esto es importante también que los humanistas tengan un papel en la organización y el acceso al conocimiento. Entonces, yo creo que es el tema central. El humanista ya no es una persona que se ocupa de la conservación del conocimiento. Aquí tenemos el problema. El desafío es que la cultura está cambiando de formato. Me gustaría añadir una cuestión importante que al menos yo intento transmitirle a mis estudiantes de cultura digital. Y es cierto que una de las labores del humanista digital es el desarrollo de herramientas, el desarrollo de recursos. Y aquí me gustaría citar unas palabras de Johanna Drucker, que es una profesora e investigadora norteamericana, un referente en el campo de las humanidades digitales, que ya en 2009, y a colación de lo que decía Domenico, ella nos llamaba la atención a los humanistas y decía que teníamos que deshacernos de la idea de que el desarrollo de recursos digitales era una labor técnica, era una responsabilidad intelectual. Pero claro, sí, ¿cómo nos vamos a desenvolver nosotros mismos en un medio que va a ser que es completamente digital si no tenemos las herramientas y las metodologías adecuadas? Y esto es cierto. Pero creo que el humanista digital también una de sus labores principales es desarrollar un pensamiento crítico sobre nuestra propia cultura digital. Y como decía Elena, el problema del acceso al conocimiento es fundamental, porque es cierto que existe mucho conocimiento digitalizado y mucho conocimiento nacido digital que es accesible, pero otro no lo es, y no lo es tanto. ¿Por qué? Porque hay compañías privadas que están gestionando y que están capitalizando ese conocimiento. Y creo que el desarrollo de cuáles son los nuevos regímenes de exclusión y de inclusión
dentro del medio digital, quién controla el flujo de conocimiento en el medio digital, quién controla los modos de producción del conocimiento del medio digital, creo que es muy importante. Y desarrollar esa conciencia crítica de que ahora nos encontramos en un nuevo contexto donde hay nuevas relaciones, ¿no?, de poder, por así decirlo, es importante. Y creo que también es una labor del humanista digital. Sí, esto además enlaza totalmente con el cambio en los modelos de la enseñanza y el aprendizaje. Antes la enseñanza se basaba un poco en la acumulación y en la suma de conocimiento, mientras que ahora mismo el conocimiento es simplemente accesible y lo que se trata es un poco de saber discriminar cuál es la información útil y poder seleccionarla. Y para eso, claro, los alumnos necesitan un guía. El profesor ya no se convierte en una fuente de conocimiento, sino en un guía de cómo encontrar ese conocimiento. Entonces, bueno, en ese sentido todavía el cambio social va un poco más deprisa que el propio cambio institucional y el cambio de la enseñanza. Entonces, creo que desde el punto de vista interdisciplinar y de humanidades digitales hay que trabajar bastante. Por otro lado, esto entronca directamente con el tema del mercado laboral. Hace poco se hablaba de que en humanidades ya no había puestos de trabajo, que las humanidades van de capa caída y quizás, bueno, pues cuando se ha hablado de crisis de las humanidades esto es lo que se tiende a creer. Pero, bueno, pues yo defiendo y además creo que es una cosa que todos debemos defender y ver que las humanidades ahora mismo están otra vez remontando por este tema precisamente. Es decir, la sociedad, la propia cultura y la propia economía incluso necesita que haya personas que orienten este tipo de conocimiento. Las instituciones como galerías, archivos, bibliotecas y museos, o sea, se habla del GLAM por las siglas, bueno, pues necesitan también cambiar su modelo de desarrollo y cambiar su estructura para adaptarla a este conocimiento. Entonces, bueno, aunque todo esto parece evidente, lo que es la brecha real entre lo que se supone que es la ideología digital y el mundo verdadero, pues es todavía muy grande. Entonces, bueno, pues ahí hay un mercado laboral muy amplio que nosotros como humanistas digitales tenemos la labor de suplir. Entonces, creo que esta idea es importante, sobre todo, transmitir a los que nos están escuchando. Aquí hay una labor de trabajo muy amplia. Sí, y hay un camino amplio por recorrer, ¿verdad? Aún. Sí, ahora me gustaría saber cómo se trabaja en humanidades digitales. ¿Tenéis que aprender tecnología? No sé si es una pregunta ingenua de un humanista desde el otro lado del micrófono, pero imagino que algo tiene que haber. Domenico. Sí, no, yo creo que hay distintas ideas sobre lo que es un humanista digital, lo que decía al principio Elena, ¿no? No hay, digamos, una definición única. Pero sí, yo creo que es importante quizás no ser programador, pero sí conocer qué es un programa, es decir, tener una idea muy clara de qué es un algoritmo, de qué es un lenguaje de programación, porque de esta manera entramos dentro de la lógica del código y entrar dentro de la lógica del código nos hace más fuertes para trabajar y para responder, claro, a los ingenieros, a los informáticos. Antes yo me refería a ellos en el sentido de la industria, ¿no? Es decir, pero la industria, claro, tiene sus intereses que no coinciden 100% con los intereses de los ciudadanos o los intereses de las instituciones culturales. Entonces nosotros tenemos que conocer la parte técnica. Hay muchísimos de nosotros en Estados Unidos, pero también en Italia, que viven como programadores, pero teniendo una formación humanística. Pero no es necesario. Pero lo que sí que es importante es conocer la lógica del código, que es otra cosa, es decir, es la formalización del conocimiento. O sea, cuando trabajamos con ordenadores hay que formalizar el conocimiento. Mi antiguo maestro de la Universidad de Roma, La Sapienza, decía que hablaba de la hermenéutica de la representación digital. Toda representación digital es un acto hermenéutico. Y en este sentido, o sea, yo creo que el tema de la tecnología es absolutamente fundamental. Es decir, para poder hablar con informáticos, con técnicos, tenemos que saber por lo menos de qué estamos hablando y aprender una lengua común, que es una especie de esperanto entre ellos y nosotros, por la que nos entendemos. Hacer de puentes también, ¿no? Sí, hacer eso. Pero además de esto, yo creo que, bueno, tenemos que saber muchas más cosas. El humanista digital es casi como el hombre orquesta. Es decir, ya no solamente es tener ciertos conocimientos de tecnología o de técnica, sino cambiar el chip en muchos sentidos. Es decir, desde el punto de vista institucional, de cómo está planteada pues, la academia o cómo están planteadas las disciplinas en nuestra propia estructura del conocimiento, el salto hacia la interdisciplinaridad supone cambiar muchas cosas, como por ejemplo el modo de trabajo. O sea, por ejemplo, tradicionalmente en el ámbito de la filología, el modo de trabajo ha sido muy solitario, muy de biblioteca, consulta de documentos, publicación.
y ha sido un trabajo individual. El entrar en equipos que participan gente diferente, pues supone también un aumento en la capacidad de gestión, una capacidad de enfrentarse a nuevas situaciones, de estar en una constante guardia y una constante disposición hacia el aprendizaje, porque bueno, lo mismo un día tiene que aprender uno cómo se hace una página web o cómo se hace un logo, hasta qué tipo de programa es el nuevo que ha salido al mercado y podemos o no comprar. Porque además, claro, estamos hablando de un sector en el que ya el coste de la investigación es muy superior al coste tradicional de una investigación, por ejemplo, en filología, que lo más costoso era igual hacer un viaje para ver un manuscrito en una biblioteca o pedir un microfilm. Aquí ya estamos hablando de grandes equipos con soporte informático y este tipo de cosas que suponen ya pues un conocimiento tanto de técnica como de gestión y de otras formas de trabajo bastante más grande y sobre todo una disposición a adaptar la novedad y a formarse continuamente. Lilian lo ha dicho muy bien, es decir, un cambio de chip. Es decir, las humanidades digitales no es hacer lo mismo con nuevos recursos, es empezar a pensar de otra manera distinta, es decir, es un cambio de paradigma. Y como todo cambio de paradigma, se encuentra con distintas tensiones en el contexto en el que se desarrolla, y una de las tensiones que encontramos son las culturas investigadoras, sobre todo el ámbito académico, pues que responden a otros modelos y a otras lógicas de funcionamiento distintos. Y aquí sí, de vez en cuando encontramos una serie de dificultades para poder desarrollar todo lo que quisiéramos las humanidades digitales. Y una de ellas tiene que ver con ese conocimiento, yo no diría ni siquiera interdisciplinar, sino transdisciplinar, ¿no? Que es cuando ya las barreras o los límites entre las disciplinas se han borrado completamente y el conocimiento es híbrido, fluido. Y realmente existe algunos problemas. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las humanidades tradicionalmente se ha establecido ese corte importante entre lo que hacen las disciplinas técnicas y lo que hacen las humanidades, que únicamente era pues construir una interpretación sobre el mundo. Sin embargo, esa interpretación sobre el mundo no puede desentenderse de cómo es el mundo actualmente y tiene que incorporar el componente de lo digital, el componente tecnológico y, como ha dicho Doménico, es decir, es fundamental el conocimiento de la lógica de funcionamiento del código, pero no solamente para el humanista digital, que lo podemos utilizar para desarrollar un conocimiento especializado sobre las distintas disciplinas, sino para las personas comunes. ¿Por qué? Porque es la manera en la que funcionamos, la manera en la que nos comunicamos, toda nuestra vida personal, las relaciones sociales, interpersonales, está en un medio digital que funciona a través de un código. Y el conocimiento del código nos da el poder de saber cómo funcionan esas cosas donde vivimos diariamente y cotidianamente. El tiempo nos juega una mala pasada, Elena, porque parecía mucho tiempo así desde el principio, pero ya estamos agotando, ¿eh? Y no hemos agotado ni mucho menos el tema porque es muy, muy amplio. Bueno, acercarnos un poco y que yo creo que los oyentes, los estudiantes, que tomen conciencia de este campo, ¿verdad? Sí, que tengan un aperitivo y luego ya pues tendremos más... Busquen en profundidad, ¿verdad? Esto es. ¿Algunas iniciativas o cuál es la situación de las humanidades digitales en España actualmente? Bueno, desde el punto de vista de España, pues la verdad es que es una disciplina que ha despertado relativamente hace poco tiempo. Es decir, en humanidades digitales, propiamente dicho, se lleva trabajando mucho tiempo, porque sí que es cierto que la combinación tecnología y disciplinas humanísticas, bueno, pues desde iniciativas como la Biblioteca Virtual de Cervantes, Filobiblon, el CORDE de la Real Academia, efectivamente, bueno, pues se han dado cuenta de que la tecnología es importante y útil y se ha trabajado con ella. Pero lo que es el enfoque de humanidades digitales como disciplina, la necesidad mental del cambio y el reconocimiento institucional o académico, bueno, pues ha sido una cosa de hace muy poco tiempo en España y en general en todo el mundo. Luego hablará un poco, Doménico, de la situación global, pero concretamente en España, bueno, como dato significativo tenemos que la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas se creó el año pasado y tuvo su primer congreso en el mes de julio en La Coruña. Esto es un dato importante porque, bueno, pues llegó un momento en que las distintas iniciativas de pronto se reunieron, se pusieron de acuerdo y crearon un órgano institucional en el que la gente pudo empezar a hablar y, bueno, pues es un instrumento de comunicación, un foro de debate y tenemos una lista de correo y animamos a todo el que tenga interés a acercarse a nuestra página, a ver un poco todo lo que estamos haciendo y a sugerir nuevas iniciativas, porque si algo que tiene esta disciplina es que estamos muy abiertos al cambio. Desde nuestro propio punto de vista individual, yo creo que todos estamos un poco trabajando en esta línea. Por mi parte y también con la ayuda de la UNED, al año que viene hemos montado un título de experto profesional en humanidades digitales que va a empezar a impartirse en diciembre.
Entonces, bueno, pues ahí trataremos cuestiones de edición de textos, bases de datos, digitalización de imágenes, temas de web semántica y, bueno, un poco como los aspectos clave desde el punto de vista tecnológico que son necesarios en la formación humanística y que normalmente no se ofertan desde el punto de vista académico. Y bueno, pues desde este punto de vista también estamos trabajando en la creación de un centro, de un laboratorio de humanidades digitales en la UNED, que también esperamos que vea pronto la luz y que sea un centro que soporte pues todas las iniciativas de investigación, difusión, formación y también un poco centralización de servicios a proyectos de investigación y a instituciones que tengan necesidades desde el punto de vista de renovación digital. Entonces, bueno, pues estas son un poco nuestras líneas de trabajo desde lo que cada uno podemos hacer en el grano de arena que aportamos al panorama de cambio del que estamos concienciados. Nuria. Bueno, además de la constitución de la Asociación de Humanidades Digitales Hispánica, que creo que será y es un punto de inflexión en los estudios y en el desarrollo de las humanidades digitales en España, concretamente nosotros, mi grupo de investigación, que está centrado en toda la problemática, como ya he contado, la cultura artística y con el apoyo inestimable de la Universidad de Málaga, que es muy sensible a estos temas y ha visto que se trata de un campo de desarrollo y de actuación estratégico, con el objetivo de articular todas las iniciativas que en España y sobre todo en los países de habla castellana se están desarrollando con respecto a los estudios digitales de la cultura artística. Acabamos de constituir una red, la primera red internacional de estudios digitales sobre la cultura artística, y en concreto mi grupo de investigación, que es el de la Universidad de Málaga, es eArtist Lab, que trabaja en distintos proyectos ahora mismo justamente en esto, para ver de qué manera la convergencia entre el desarrollo tecnológico y el medio digital nos permite nuevas aproximaciones a la cultura artística y a la imagen, a la cultura visual en general. Domenico, he hablado de la situación de las humanidades digitales en España, pero tú también puedes darnos una visión de la situación Sí, muy brevemente, internacional. Yo tengo bastante experiencia internacional porque hice mi doctorado en Edimburgo en los años finales de los años 90 y en esa época todavía, digamos, lo que practicaban las humanidades digitales, la Digital Humanities, entonces se llamaban Humanities Computing, en Italia Informática Humanística. Nos conocíamos todos, era un grupo de 50 personas y nos encontrábamos, éramos muy digamos, estrechos. Ahora la situación es con un crecimiento, ha explotado totalmente en los últimos, yo diría, 5 años. Entonces, yo creo que lo más interesante es que están surgiendo grupos a los márgenes, en las periferias del mundo. No solo Estados Unidos o Europa. Yo soy dentro de una red europea que se ocupa de la formación sobre edición digital, pero nos hemos dado cuenta de que en realidad hay grupos increíbles que trabajan en la India, en Rusia, en Latinoamérica e incluso en África, y en Asia también, en China. Entonces es increíble lo que está ocurriendo. Hay un grupo de reflexión internacional que se llama Global Outlook Digital Humanities, y yo soy dentro del comité de dirección y la verdad que estamos trabajando y estamos viendo cómo está creciendo este mundo que ya es global, ya no es europeo o occidental, ¿no? Terminamos aquí el tiempo, no nos queda más que despedir y agradecer este espacio sobre humanidades digitales. Te lo quiero agradecer personalmente, Elena González Blanco, que es profesora del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED, por esta propuesta, porque yo creo, ya lo decías tú, que era una especie de aperitivo, no pretendíamos agotar aquí todo, pero yo creo que habrá más programas dedicados a esto, porque yo creo que el tema es interesante, está abierta la puerta y hay mucho que contar sobre ello. Yo creo que esto es como una droga, cuando lo pruebas ya no puedes dejarlo. Así que animo a todos nuestros oyentes a meterse en el campo de las humanidades digitales porque verdaderamente es un área apasionante. Así que bueno, ya que los que estamos aquí estamos apasionados y envenenados absolutamente por esa droga, pues esperamos contagiar esta emoción a todos los que nos escuchan. Una droga positiva. Yo creo que eso ha quedado claro, el espíritu y la forma de manifestarlo de nuestros invitados, a los que invitaste tú también, Elena, que son Nuria Rodríguez, directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Domenico Fiormonte, que es ricercatore en Sociología de los Procesos Culturales en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Roma III. Gracias. Muchas gracias. Gracias. En Sin Distancias, el tiempo de radio de la UNED, hemos dedicado este programa a tratar de humanidades digitales, un área interdisciplinar que pone en relación la tecnología y las humanidades,
comunicación digital y pensamiento humanista unidos en la enseñanza y el aprendizaje.